Dios eterno, gloria a Dios Padre, que en esta mañana, ¿verdad? Estamos aquí congregados, en donde vamos a estudiar detenidamente la palabra de Dios y que cada día, ¿verdad?, seamos más unos seres espirituales, unos seres obedientes a la presencia de Dios, a la búsqueda de Dios. Gloria sea el Señor. Bendiciones, hermanos, buenos días. Tomen asiento y vamos a la palabra de Dios, para que así, Señor, Él sea el que nos hable. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que en este sermón, en esta prédica, en esta intimidad contigo, Señor, tú seas hablándonos. Que al abrir mi boca me sea dada palabra con denuedo, palabra de exhortación, Señor, para que abras los ojos del entendimiento. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y hoy vamos a hablar un tema tan hermoso: nuestra búsqueda a Dios. Algunos buscan a Dios para saber su existencia. Algunos buscan a Dios para tener evidencias. Algunos buscan a Dios para creer y no creer. Y lo toman livianamente, sin esa voluntad de acercarnos a un Dios vivo y verdadero. A veces lo buscan intelectualmente, pero no por fe, sino es por conocimiento. Y Dios le agrada que cuando nosotros nos acerquemos a Él, lo busquemos con fe, con una esperanza de vivir y de ver la vida fructificándonos, dándonos una nueva vida de paz, una vida de alegría, y quitándonos en cada uno de nosotros las aflicciones, y esperando que los libre de cualquier responsabilidad. Muchas de las veces nosotros buscamos a Dios para que nos libre de cualquier responsabilidad o de cualquier problema. Dios es omnipresente, que existe en todas partes de todo el mundo, en todo lugar y en todo momento. El rey David es el mejor salmista, el que él entendió que tenía que tener un propósito, que tenía que tener una relación con el Dios eterno, que había una existencia de un Dios fuerte, de un Dios guerrero, de un Dios que gana las batallas al 100%. Y se dio cuenta que no había lugar alguno en él cual Dios no estuviera. Él se dio cuenta que era necesario que en todo tiempo estuviera Dios. Y dice que la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmos 139. Y vamos a leer del versículo 7 al 8. Y en donde el salmista David nos enseña claramente que ¿de dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde me iré de tu presencia? El rey David sabía que no podía escaparse en ningún momento de la presencia de Dios, sino que él sabía que tenía que estar en la presencia de Dios para ser fructífero en todo lo que él emprendiera.
En el versículo 8 nos dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera el estrado, he aquí, allí tú estás. El rey David sentía la presencia de Dios, que era una necesidad para su reinado, para su vida y para su administración. Por eso el rey David mencionaba, ¿a dónde iré de tu espíritu? Y así nosotros, todos los cristianos, que hemos sido llamados por Dios, nos ha llamado para hacer el propósito de Dios. Así nos vayamos a lugares donde pensamos que no existe Dios, pero Él está ahí, siempre con nosotros, viendo la voluntad que nosotros hacemos en cada día, viendo nuestra conducta y el propósito de cada día que desempeñamos. La existencia de Dios es el principio de todas las cosas. Es insoluble, insondable, que no se puede conocer por nosotros. Es algo que es escondido, es secreto, es literal. Es algo que solamente lo vamos a conocer a un Dios, a una entrega de nuestra voluntad. Versículo 9, en el mismo 139. Y dice, si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, Él ahí va a estar con nosotros. Porque Él hizo la tierra, hizo los mares. Y en cualquier lugar que nosotros estemos, Él está ahí. Versículo 10 dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá su diestra. Porque Dios siempre nos va a administrar, siempre nos va a guiar cuando nosotros somos diligentes a la presencia de Él. Él nos sostiene en su mano derecha a cada uno de nosotros. Acuérdense que Dios es espíritu. Dios es una fuerza sobrenatural, en donde Él extiende sus manos y Él puede sostenernos de cualquier peligro, de cualquier acechanza del enemigo, si nosotros estamos rectos delante de Dios. El salmista David hace una afirmación que no podía encontrar a Dios, sino que él tenía esa dirección de Dios en él, en ese corazón que latía las 24 horas en su vida. Y así nosotros los cristianos, en cada uno de nosotros, Dios está latiendo con nosotros. Está viviendo en cada uno de nosotros. No podemos escapar de Él, porque Él nos llamó para un propósito, para un uso exclusivo de la voluntad de Dios. No podemos escapar de Él. Así nos vayamos atrás de los montes, así nos vayamos a los cielos, así nos vayamos a los mares, a los desiertos. Dios está ahí, porque Dios da vida y nosotros tenemos vida, aliento de vida, aliento espiritual. A donde usted vaya, a donde usted esté, emana una energía de vida, una esencia de vida, que el mismo Dios lo detecta a donde usted esté. Dios es omnipotente y siempre está cerca de cada uno de nosotros, en donde nos sostiene y sostiene Él su gobierno en todas las cosas. Su presencia se encuentra en la naturaleza,
en la vida que le siguen y no lo siguen. Esa presencia de vida, ese aliento de vida que tenemos en cada uno, Él lo percibe a donde usted esté, a donde usted se esconda, a donde usted no quiera saber de Dios, pero ahí Dios está, porque Dios no olvida a sus hijos. Es por eso que el cristiano siempre tiene que buscar el rostro de Dios. Una intimidad con Dios. Un tiempo con Dios. Buscar la experiencia. Si usted busca esa intimidad con Dios, busca la experiencia viva y eficaz que Dios se puede glorificar en su vida, en todas sus necesidades. En donde tenemos acceso y la oportunidad por medio de nuestro Señor Jesucristo acercarnos al rostro, a la presencia, a la esencia de Dios por medio de su palabra. Nosotros tenemos ese privilegio. Solo Dios necesita que usted ponga su voluntad, su corazón, su disposición de tiempo a estar una intimidad con Él. Versículo 14 nos dice: te alabaré porque formidable y maravillosos son tus obras. Dios está en todas las obras que estamos haciendo, porque esto es maravilloso y mi alma lo sabe muy bien. Cada uno de nosotros. Por eso en otras prédicas he hablado de la conciencia, de lo inconsciente y lo consciente. Porque nuestra alma sabe que Él nos da la habilidad para que nosotros podamos desempeñar cualquier obra, cualquier trabajo, cualquier circunstancia, cualquier cosa que nosotros hagamos o emprendamos. Dios nos está administrando, porque dice aquí claramente su palabra en el versículo 14: te alabaré porque es formidable y maravillosos son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Nosotros sabemos muy bien que no nos mandamos solos y que hay un buen administrador que es Dios para cada una de nuestras vidas. Dios se manifiesta conforme a la voluntad que pongamos con nuestro Creador para que Él administre nuestra vida y nos dé buenos pensamientos, porque su palabra nos dice que Él da buenos pensamientos para que fructifiquemos en nuestra propia vida. Gloria sea el Señor. Digan ayayay o amén. Hoy Dios me está hablando. Cuando el cristiano habla de Dios, es porque está buscando la intimidad de Él. Todo cristiano que le gusta hablar de Dios, que nos gusta introducir en la palabra de Dios, es porque tenemos una búsqueda íntima con Él, porque nuestro mismo corazón va a hablar de Dios, porque estamos abiertos, estamos emocionados, estamos enamorados de Dios, porque quisiéramos predicar la palabra de Dios a donde nosotros estuviéramos. Porque buscando la intimidad de Dios nos influye a un cambio espiritual, mas no más terrenal. Orando y buscando una experiencia en la presencia de Dios transforma nuestra vida, transforma nuestro pensamiento, transforma nuestras emociones, transforma nuestros sentimientos y transforma nuestro corazón a un corazón accesible a la presencia de Dios, al sentir del Espíritu en nosotros. Porque cuán es hermoso, dice versículo 17, cuán preciosos son, oh Dios, tus pensamientos,
y cuán grande es la suma de ellos. Ven cómo no estamos solos. Vemos cómo Dios se manifiesta. Porque dice, cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Y cuán grande la suma de ellos. Porque Él nos va a dar dirección, pensamientos para fructificar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro trabajo. A donde usted vaya manejando un carro, usted lo va a manejar con un entendimiento diferente, con una habilidad, en donde todo nos saldrá bien. Por eso dice, cuán preciosos son, oh Dios, tus pensamientos. Porque nos quita la maldad, nos quita la perturbación de andar pensando cosas como dañar a nuestros hermanos, sino que nosotros nos introducimos a Dios y nosotros tenemos paz, gozo, armonía. Por eso dice en Levítico 26:12, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis nuestro pueblo. Pero cuando el cristiano o no cristiano cree en Dios, pero no de hecho, ¿cuántos de nosotros nos gusta escuchar la palabra de Dios? Pero nos cuesta obedecer. No quieren saber la voluntad de Dios. No quieren evangelizar, no quieren trabajar para la obra de Dios. Es probable que no haya experimentado la presencia por la falta de fe, porque no quieren entregar su voluntad a Dios. Y lo sienten que Dios está oculto y no nos escucha. Muchas de las veces pensamos que no nos escucha. Es por falta de atención, por nuestra desobediencia. No nos da, nos negamos a nosotros mismos a seguir a Dios. Escuchamos, hacemos omiso y no hacemos las obras de Dios, el llamado de Dios. Los desatendemos por los afanes del mundo. Y nos negamos a enfocarnos en nuestra atención a Dios. Nos negamos a enfocarnos a ese Dios vivo y verdadero, que Él es el que nos dio la vida. Por nuestra propia desobediencia y pecado voluntariamente, es un sentido que la mano de Dios se ha retirado de nosotros. Muchas de las veces, por la desobediencia, por nuestro pecado, por nuestra voluntad propia, sentimos que la mano de Dios nos ha abandonado. Dios está esperando que nosotros, cada uno de nosotros, nos arrepientamos y vengamos a la presencia de Dios. Empezamos a entrar en pruebas, en dificultades, experimentamos la evidencia que Dios se apartó de nosotros por el pecado. Porque muchas de las veces Dios también permite para que nos demos cuenta que apartados de Él no podemos hacer nada. El mismo Dios nos está disciplinando al dejarnos sentir las consecuencias reales de nuestra vida, de nuestro pecado y de nuestra desobediencia. El alejamiento de Dios es por nuestro pecado, que no nos deja servir ni hacer la voluntad de Dios. Porque el pecado está presente en cada uno de nosotros y no hay arrepentimiento. Cuando nosotros no queremos servir a Dios,
es porque hay un intermediario que nos está impidiendo llegar a la presencia de Dios. No hay el esfuerzo mental, no hay el esfuerzo emocional y no hay el esfuerzo de voluntad para buscar a Dios. No hay una búsqueda, porque no leemos, no oramos, no hay una intimidad con Dios, no hay un acercamiento con Dios. Estamos alejados de Él. Pero buscar a Dios implica poner nuestra mente y nuestro corazón, nuestra emoción a la presencia de Él. A examinar su palabra y darnos cuenta que las obras en el mundo a través de sus hijos Jesucristo es transformado por la obra que Dios dio a su Hijo para que nosotros nos abra los ojos del entendimiento. Él nos invita a acercarnos a Él confiadamente, depender de Él, que lo que nosotros hagamos o emprendamos, que apreciemos la voluntad de Dios que se desencadena en cada uno de nosotros. Usted siente una presencia íntima de Dios cuando usted va a poner su voluntad. Es un cambio, es una vivencia. La Biblia nos asegura, si lo buscamos, permitirá que lo encuentremos. Él recompensa a aquellos que le buscan. Y la mayor recompensa de todo es la relación con el Dios mismo, el Dios verdadero, el Dios vivo, que usted va a acercarse, va a tener una relación con el Dios vivo y verdadero. Hechos 11:6. Pero nos dice la palabra de Dios aquí, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque a Dios y crea que le hay y que haga galardonado de lo que le busca. Por eso es importante que nosotros, cuando vayamos a la intimidad de Dios, vayamos con una fe inquebrantable, poniendo la voluntad y las emociones de nuestro ser a Dios. Porque tenemos que desarrollar en nosotros una fe salvadora. Una fe que necesitamos desarrollarlo y hacerlo crecer en nosotros. Una fe que nos va a salvar de las transgresiones y del pecado, de la desobediencia de Dios. Nosotros tenemos que desarrollar esa fe en donde nosotros tenemos que desarrollar y traer una recompensa eterna. Implicar y creer, y eso aplica una búsqueda minuciosa, preparándonos, introduciéndonos en las Escrituras y encontrando una habilidad espiritual, una dirección espiritual, cantando salmos, cantando adoraciones al Dios eterno. Tiene que nacer dentro de cada uno de nosotros, porque esa recompensa eterna implica un desarrollo de sobrevivencia espiritual para este mundo. Por eso implica creer, implica buscar, implica prepararse, implica introducirse a las Escrituras para que dentro de su ser crezca esa fe salvadora y usted mismo desarrollará un cántico de alabanza, un cántico de salmos, porque había entendido el rey David que solo así se ganan las guerras y las batallas. Esta verdad lo escribió David para que nosotros como cristianos vayamos a las Escrituras y los escudriñemos
los estudiemos, los meditemos y los memoricemos, porque Él experimentó lo que es un Dios verdadero, lo que es un Dios genuino, en donde lo hizo próspero y nunca en su vida le faltó bienes y riquezas. Él murió de buena vejez. Él murió con la esencia espiritual de Dios a pesar de sus pecados. Bendito Dios, que tenga misericordia para cada uno de nosotros y que esa verdad se implemente en esa fe salvadora en cada uno de nosotros y nosotros nazca esa fuerza espiritual para una búsqueda con Dios, para que nosotros nos acerquemos a la casa de Dios, que percibamos la presencia de Dios en cada uno de nosotros, en nuestro templo, porque nosotros somos templos de Dios. Salmos 24:3 y dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Versículo 4. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Requisitos para entrar en la presencia de Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? ¿Quiénes van a estar? Los que se arrepienten, los que buscan a Dios, los que oran y los que limpian su corazón, limpian sus manos, limpian sus miembros, limpian todo. Por eso en esta mañana estábamos orando por la sanidad de nuestra alma, para que nosotros, Dios, en su inmensa misericordia, nos limpie, nos sane y que nos aleje de las cosas vanas, porque aquí lo dice la palabra de Dios. Limpio y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Versículo 5. Recibirá bendición que Jehová y justicia de Dios de salvación. Solo Dios nos va a dar nuestra bendición a su tiempo. Versículo 6. Tal es la generación de los que le buscan. De los que buscan tu rostro. Oh Dios, ¿verdad? Haz algo que aquí nos especifica que las generaciones postreras, que la generación de este tiempo, tenemos que hacer una búsqueda de Dios, una búsqueda íntima, un crecimiento espiritual, porque cada uno de nosotros tenemos que prosperar, tenemos que ser hijos de obediencia, tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Por eso David se dio cuenta que quién estará en la presencia de Dios. David se dio cuenta que solamente era el limpio de corazón, el arrepentido, el que quiere tener una intimidad con Dios. Y que a través de la palabra de Dios vamos a ser perfeccionados de una búsqueda minuciosa con Dios, una intimidad con Dios. Entrar en la búsqueda de Dios es entrar en un día con Él, una dirección con Él, un experimento con Él. Todos nosotros tenemos que experimentar cuál es la transformación de nuestro entendimiento, de cómo pensamos, de cómo actuamos, de cómo nos conducimos. Por eso nosotros tenemos que ser muy leales a Dios, porque Él nos observa y nos ve en todo momento. Es exponer voluntariamente a la vista de sus ojos. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos.
Tenemos que agradarle hasta con nuestra conducta, con nuestros actos a Dios. Porque Él nos está observando. Por eso dice aquí es exponerla voluntariamente a la vista de sus ojos. Y está dispuesto, está dispuesto a escuchar su voz. Y nos preguntaríamos, ¿y cómo puedo escuchar su voz de Dios? Porque a veces llegamos a tanta ignorancia. Escuchar la voz es cuando usted lee la palabra de Dios. Cuando usted está dialogando con Dios en sus promesas, orando. Jesús nos demuestra un ejemplo específico. Él buscaba el rostro de Dios en oración. Cuando se aprendía las promesas de su Padre. Así nosotros también tenemos que aprendernos las promesas del Dios creador de esta tierra y de los cielos, para tener una comunicación, un diálogo, una conversación con el Creador. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cómo tenemos que buscar a Dios? Con todo corazón. Con una intimidad como Jesús lo hizo. Un diálogo, un acercamiento, una comunicación, una conversación con nuestro Creador. Debemos de buscarle de todo corazón, con tal de una redención de todo nuestro ser, porque somos redimidos, somos comprados a precio de sangre, somos hijos que Dios nos está llamando a limpiar nuestro corazón, a limpiar nuestras manos, a limpiar nuestra alma, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Dios quiere que nosotros veamos la gloria de Dios, que en cada uno de nosotros ya nos redimió. Por eso en el Salmo 145:18 dice, cercano está Jehová, y a todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. La búsqueda de Dios debe ser propia y verdadera, voluntariamente y genuina. Por eso Dios es celoso cuando nosotros nos direccionamos a cosas vanas. En el Salmo 45:18 dice, seremos, porque Jehová marca el camino, marca la misericordia, marca sus obras. La búsqueda de Dios debe ser nuestra prioridad. Debe de ser genuina, verdadera, voluntaria, para que Dios se manifieste. Porque si usted tiene una intimidad con Dios, un acercamiento a Dios, tiempo con el Creador, orando, pidiéndole, rogándole por sus necesidades, rogándole por la transformación de nosotros mismos y de nuestros seres queridos. Todo lo va a cambiar en oración. Todo lo va a cambiar en esa intimidad. Salmo 27:8 dice, mi corazón ha dicho de ti, buscarme mi rostro, y tu rostro buscaré, oh Jehová,
en el corazón de cada uno debe de impulsar la búsqueda donde provee la emoción para edificar el alma. Es algo tan hermoso que nosotros descubramos a un Dios que quiere una transformación, que quiere algo hacer en cada uno de nosotros, porque aquí claramente nos dice en el Salmo 27, 8, y nos dice: mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro, y tu rostro buscaré, oh Jehová. Necesitamos un acercamiento con Dios. Necesitamos que Jehová, tenerlo como nuestra prioridad en nuestra vida, en el corazón de cada uno. Y debe de impulsarnos a una búsqueda más, cada día más acercarnos a Dios para promover esa voluntad y esa emoción de nuestra alma, y que Dios nos edifique. Sofonías 2:3: buscar a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra sus juicios, buscar justicia, buscar mansedumbre, quizá seréis guardados en el día enojo de Jehová. Y en estos días lo estamos viviendo por la plaga que se está desencadenando en todo el mundo. Por eso en Sofonías 2:3: buscar a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. ¿Qué dice? Buscar por justicia, buscar por mansedumbre. Quizás serás guardado en el día del enojo de Jehová. Nuestro Dios también se sabe enojar. Y aquí, si podemos ver en Sofonías, hay dos puntos bien importantes, que es humildad y es mansedumbre. La búsqueda de Dios debe ser con mansedumbre y humildad. Obedecer y acercarnos a que Dios nos corrija de nuestra desobediencia. Por eso los hombres sabios y en el poder del Espíritu Santo implementaron la mansedumbre y la humildad. Personas que no se enojan con facilidad, dando buen ejemplo. Por eso dice que la humildad es obedecer y acercarnos a Dios. Y la humildad significa que nosotros tenemos que ser sabios. Tenemos que estar introducidos en la palabra de Dios para que el Espíritu nos vuelva mansos y humildes. Personas que no se enojan con facilidad, dando un buen ejemplo a los cristianos y no cristianos. Un respeto mutuo. Si el cristiano tiene serenidad, está en el Espíritu, está en la comunicación y está en el diálogo de la gracia de Dios. O sea, somos ejemplos de Cristo, soportando con paciencia los unos a los otros. Y cuando nos hablan de mansedumbre, es como tenemos que entender que el significado de mansedumbre es la virtud que se encarga de moderar la ira y todos los efectos que traigan consigo mismo, con uno mismo. Por eso es importante, cuando Jesús fue humilde y manso,
porque operaba la mansedumbre, tenía que ser ejemplo creativo a los que le escuchaban, a los que les predicaba. Es una templanza que habita en las personas. Es algo que Dios puso en cada uno de nosotros también. Y dice que es una templanza que evita que las personas acumulen el resentimiento, los malos comportamientos hacia algunas personas, que no hagan daño tanto físico, verbal y psicológico. Apréndanselo para que entren en esa etapa de la humildad y de la mansedumbre. Porque el aprendizaje, el entendimiento que nosotros pongamos en la presencia de Dios, vamos a ser transformados. Dice que acumulan, Señor. Dice que es una templanza que habita en las personas. La mansedumbre está en nosotros, que acumulan el resentimiento y los malos comportamientos hacia algunas personas que no hagan daño tanto físico, verbal y psicológico. Tenemos que analizarnos. La mansedumbre hace presente en las personas que no tienen problemas en ceder sus derechos, su voluntad al amor del prójimo. Para que nosotros entiendamos bien qué es mansedumbre. Ligado a la tranquilidad, dejando el lado de la presunción y la arrogancia, estando disponible al llamado de Dios. Cuando nosotros tengamos esa tranquilidad, cuando nosotros tengamos esa presunción de arrogancia, tenemos que deshacernos de él. Tenemos que echarlo fuera de nosotros y poner la disponibilidad al llamado de Dios. Los cristianos deben de ser orientados sus vidas hacia la bondad, dejando el orgullo y la virtud que da el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que está ansioso porque en cada uno de nosotros opere, que en cada uno de nosotros viva, porque nos va a dar tranquilidad, docilidad, la dulzura y la benignidad. Por eso es bien importante que nosotros entiendamos la palabra de Dios. Porque la humildad es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades de cada uno de nosotros. Y la mansedumbre es porque ya opera el Espíritu Santo en nosotros y nosotros vamos a dejar la ira, la contienda y la amargura de cada uno de nosotros. Dispuesto a obedecer una búsqueda de Dios. Dos puntos importantes donde aquí nos habla Sofonías 2:3. Humildad y paciencia. Por eso es hermoso escudriñar las Escrituras, porque las Escrituras nos van a hacer ciudadanos del reino de Dios. Solamente las Escrituras nos van a hacer seres espirituales, ciudadanos del reino de Dios para la vida eterna, porque nuestra alma no va a morir, sino va a vivir por los siglos de los siglos. Así lo dice la palabra de Dios. Viviremos con nuestro Padre. Regresaremos al seno paterno de nuestro Creador. Por eso a mí me gusta hacer un estudio minucioso para avivar nuestra fe y nuestra esperanza. Por eso
necesitamos desarrollar una fe salvadora en nosotros mismos, así como lo hizo Jesús. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, demostró pasos importantes, guías importantes, diálogos importantes en la presencia de Dios. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado en Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Dios. ¿Cuál es nuestra antena? ¿Cuál es nuestro camino? Dice la palabra de Dios que Él es el camino, la vida y la verdad. Y nadie va a llegar al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no nos introducimos a las Escrituras, tarde o temprano vamos a fracasar. Pero si nosotros nos introducimos a las Sagradas Escrituras, a los ejemplos de Jesucristo, al diálogo que tenía Jesucristo con el Padre, nosotros tenemos que tener un diálogo con Jesucristo, porque dice que debemos de poner la mirada arriba, no abajo, no en la tierra lo que ya se constituyó, sino lo que no se ve, porque la fe es la certeza de lo que no se ve, pero la convicción de lo que podemos lograr en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Amén. Por eso dice, pues habéis resucitado en Cristo. Buscar las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? ¿Dónde nos está llamando Dios? A la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Crónicas 16:11. Buscar a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. Gloria a Dios, palabra de Dios. ¿Dónde tenemos que buscar? Buscar en las Escrituras. Ahí Dios nos va a hablar, ahí Dios nos va a corregir, nos va a rearguir, nos va a enseñar el camino de salvación de nuestra alma. Por eso dice en Crónicas 16:11, buscar a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. Continuamente es un diálogo, es estudiar las Escrituras, es tener una intimidad con Dios, tiempo con el Señor, tiempo de oración. La búsqueda de Dios debe ser incesante. No debe de haber límites. Debe de ser todo tiempo orar sin cesar. Orar en el tiempo con la intimidad con Dios. Segunda de Timoteo 2:15. Procurar con diligencia y presentarle a Dios aprobado como un obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Nosotros tenemos que usar la palabra de Dios. Nosotros tenemos, Jesús sanaba, liberaba, echaba fuera demonios y hacía tantos milagros y sanidades. ¿Por qué lo hacía? Porque sabía usar bien la palabra verdadera de Dios. Y eso es lo que nosotros, todos los cristianos, debemos de usar bien la palabra de Dios cuando estemos orando. No usando oraciones repetitivas, sino usando la palabra verdadera. ¿Para qué? Para que nosotros veamos la gloria de Dios y que nunca seamos avergonzados. Porque si usted va y evangeliza y no corta bien la palabra de Dios, allá afuera muchos saben la palabra de Dios. El diablo sabe bien la palabra de Dios. Y si usted no sabe cortar bien la palabra de Dios, no habla bien, correctamente la palabra de Dios, va a ser avergonzado.
Por eso nosotros tenemos que tener una intimidad con Dios, un diálogo con Dios, que sane nuestra alma, que sane nuestra voluntad, que sane nuestras emociones, que sane nuestros sentimientos. Todo, dígale al Señor, sáname, Señor. Porque si tú me sanas, yo voy a servirte en voluntad, siempre contigo. Porque ya sabemos, ya encontramos nuestro Padre. Por mucho tiempo hemos sido huérfanos, por nuestra desobediencia, alejados de Él. Su mano se ha cortado de nosotros. Pero si ahora con la palabra de Dios nos acercamos por medio de nuestro Señor Jesucristo, por eso Él nos dice, buscar las cosas de arriba, donde está sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido resucitados en Cristo por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. No debemos de tomar las cosas livianamente. Presentarse delante de Dios, que debemos usar la palabra correcta, una búsqueda diligente. Ser diligente a la palabra de Dios, usar bien la palabra de Dios con certeza, con exactitud, con autoridad. Porque la palabra de Dios es autoridad. Y cuando usted declara y decreta la palabra verdadera, cuando usted corta bien la palabra de Dios en contra de los demonios, ellos huyen y se van. Porque usted es autoridad y le está dando una orden. Isaías 55:6. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cerca. Tenemos la posibilidad, tenemos este avivamiento de que nos estamos acercando. Los que son inicuos, pecadores, que no quieren oír la palabra de Dios, no se acercan a Dios. Pero nosotros tenemos, dice la palabra de Dios, que tenemos esa oportunidad de buscar a Jehová mientras puedes ser hallado. Mientras tienes esa oportunidad de acercarse a Él y decirle, Padre, perdóname. Llamándole en tanto que está cercano. Nosotros debemos de llamarlo. Amós 5:4. Pero así dice Jehová, a la casa de Israel, búscame y viviráis. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que lo busquemos. Porque Él es nuestra medicina, nuestro refrigerio, nuestra vida. Para todos los cristianos deben de entender que la vida espiritual depende absolutamente de la búsqueda de Dios. Y eso es lo que tienen que hacer los pueblos y naciones, familias, hijos, que busquen la presencia de Dios. Porque vienen tiempos difíciles. Todo depende de la búsqueda de Dios. Un tiempo con nuestra intimidad con el Señor. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanar, ¿qué dice? Y sanar su tierra. Mientras no doblemos rodillas, mientras no clamemos a Dios, Dios no va a sanar la tierra.
muchos nos van a seguir dejando. Cada día hay más muertos, hay más desolación en la tierra por no acercarse a la presencia de Dios. Orar con un corazón arrepentido. Dios quiere que seamos humildes, que seamos conocer la mansedumbre y buscar el rostro de Dios para que haya bendición, sanidad y liberación en cada uno de nosotros. Gloria a Dios por esta palabra, para que nosotros cada día seamos mejores cristianos. Vamos a darle gracias al Señor. Padre Todopoderoso, bendito Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Porque tú nos has enseñado en esta mañana que si habemos resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Donde está Cristo, donde está nuestro camino, la vida y la verdad. Buscar una intimidad, un tiempo con Dios, un diálogo, una conversación, una dirección de tu palabra, Señor. Padre, llénanos de tu Santo Espíritu. Limpia, Señor, nuestra alma. Limpia nuestro corazón. Limpia nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y perdónanos, Señor, nuestras transgresiones y nuestros pecados. Para que nosotros seamos, Señor, diligentes a tu palabra, Señor. Y te damos gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias por tener todavía ese tiempo de acercarnos, de hallarte, de decirte, Padre, perdónanos, porque hemos sido transgresores, desobedientes. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a ti sea toda la gloria, el honor y el poder, Padre. Bendito Dios. Y todos dicen amén.